Para entender cómo la población de Ecuador se convirtió en una población psicológica y socialmente vulnerable, tenemos que entender lo que ha sido la violencia en el Ecuador. Y la violencia en el Ecuador comenzó con el sistema de opresión que trajeron los españoles llamada la hacienda. En la hacienda, la ocupación del terreno y del territorio incluía también el sometimiento de grandes conglomerados humanos indígenas, mestizos indígenas, negros, mulatos, y las mezclas de negros, de indígenas con negros, los llamados cimarrones. Estos se crearon, ocuparon espacios físicos donde, con excepción de la provincia de Esmeraldas, el resto del país y también de la Amazonía, el resto del país, especialmente en la zona andina y en las zonas de exportación, de productos de exportación y las zonas petroleras y mineras, los sistemas de opresión creados por los conquistadores españoles, más tarde los terratenientes, luego las empresas agroexportadoras, comenzando por la United Fruit, las empresas petroleras y mineras, comenzando por la Texaco, crearon una población psicológicamente vulnerable. Esta población psicológicamente vulnerable tiene la característica de que su comportamiento social y su comportamiento familiar, su conducta en general, su conducta social, es una conducta que prácticamente puede convertirse en una conducta peligrosa para sí mismo o para los vecinos y las personas que conviven en una región, país, provincia, barrio. Esto es el origen de la violencia que hoy vivimos y que se debe fundamentalmente a que en una población bruscamente empobrecida que tiene el dólar como medio de cambio, donde es muy fácil el narcolavado, y estando situada entre las poblaciones, entre los países de Colombia y Perú, los mayores exportadores de cocaína, y al disponer de grandes playas accesibles por botes, por lanchas, por barcos, de puertos que tienen un gran tránsito hacia Europa, de embarcaciones especialmente que llevan banano, camarón, cacao, o hacia Asia que llevan madera y otros productos también, como el café, cacao, camarón. Inclusive, esto ha favorecido que en las zonas costeras, donde el empobrecimiento se volvió brusco, donde la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento social, la educación a distancia, el teletrabajo, tuvieron un impacto mucho más severo que en el resto del país. Esta población psicológica y socialmente vulnerable, que tenía el antecedente de haber sido una población violenta desde la época de la conquista española y más tarde desde la época de la independencia. Recordemos que Guayaquil fue un puerto al que los españoles crearon en la zona de Daule y que los indígenas chonos, hoy llamados choneros, estos indígenas de una parte de la provincia de Manabí que ocupaban la costa interna de Ecuador, quemaron esa ciudad, quemaron ese puerto. Fue uno de los pocos puertos y ciudades construidas por los españoles que los indígenas hicieron desaparecer. Fue necesario que los españoles con Francisco de Orellana fundaran en la otra orilla del río Guayas, donde está ahora la ciudad de Guayaquil,
para que esta ciudad se convirtiera en el principal puerto comercial del Pacífico de todo el Imperio Español y más tarde en el principal puerto comercial del Pacífico para Estados Unidos, para el Canal de Panamá y para esta expansión colonialista norteamericana. Al momento, Ecuador es el mayor exportador de cocaína del mundo. Posiblemente ya está superando a países como Colombia y Perú, porque lograron convertir a las lanchas comunes y corrientes, a las lanchas rápidas, a los aeródromos que servían para fumigar las plantaciones, a los barcos que servían para transportar el banano, en mecanismos y lugares y formas de transportar cocaína. Y la cocaína, después de la pandemia, produjo en los países de Europa, Estados Unidos y países de mayor desarrollo industrial una catástrofe psicológica. Son países que viven una crisis psicosocial severa donde el consumo de drogas se ha desbordado. Ante esto, la droga, como la cocaína, que es menos dañina que el fentanilo, pero el fentanilo, que ahora lo exporta a México, han comenzado a ser demandados y su precio se ha incrementado a tal medida que solamente en lo que va del año, Ecuador ha exportado más de 5.000 toneladas de cocaína, o va para acercarse a las 5.000 toneladas de cocaína, y ustedes pueden imaginarse cuánto es el precio de la cocaína en Europa si cada kilo vale $40.000, y se puede comprar en Ecuador en apenas 1.000. Este negocio de transportar cocaína hasta Europa es 40 veces más rentable que exportar banano, y exportar cocaína a Estados Unidos es 10 veces más rentable que exportar banano. Ante esta situación, los carteles de México, de Colombia y ahora los de Perú, inclusive los de Paraguay y Brasil, están abasteciéndose o usando las rutas creadas por los cholos pescadores de Ecuador, que desde la época de la conquista española y antes de ella eran ya los mejores navegantes en la costa del Pacífico desde Chile hasta México. Al mismo tiempo, Ecuador se ha convertido en una plataforma, en un trampolín para las olas migratorias. Primero empezamos con cubanos que llegaban a Ecuador para poder meterse a Estados Unidos desde Ecuador, en la época de Rafael Correa. Luego, con la crisis venezolana, comenzamos a recibir olas migratorias de venezolanos, pero los venezolanos prácticamente utilizaron a Ecuador en gran parte como vía de tránsito hacia Perú, Chile y Argentina, o, lo que era más importante, nuevamente como trampolín para poder entrar a Centroamérica en las olas migratorias. Estas olas migratorias ahora cruzan el Darién, el límite entre Panamá y Colombia, y gran parte de esta ola migratoria también es llevada por las lanchas y los botes, inclusive los barcos pesqueros de Ecuador, hasta Centroamérica, donde empiezan esa horrible y larga caminata hasta pararse frente a la frontera entre México y Estados Unidos y esperar que se den las condiciones óptimas para poder invadir Estados Unidos, porque es una invasión de Estados Unidos. Y esta invasión de Estados Unidos es muy similar a la invasión que los vikingos hicieron en Europa, es muy similar a la invasión que los europeos hicieron a América
con los colonos, con los conquistadores, y ahora nosotros somos los nuevos vikingos, los nuevos conquistadores, los nuevos colonizadores de Estados Unidos, y tenemos la gran y seria posibilidad de llegar a poner el presidente de Estados Unidos. Ya tenemos algunos estados en los que los latinos han logrado poner gobiernos. Esta es la situación que ha creado un drama psicosocial en Ecuador. Este drama psicosocial del Ecuador se llama violencia. Y la violencia se ha convertido en 3 formas fundamentales de manifestación. La primera es el sicariato, el asesinato. La segunda es la extorsión. Y la tercera es el secuestro o el tráfico migratorio. Todo esto vinculado al tráfico de humanos y al tráfico de cocaína, donde el tráfico humano se ha convertido en uno de los negocios más rentables del mundo y donde el tráfico de cocaína se ha convertido también en uno de los negocios más rentables del planeta. Ante esto, el gobierno de Guillermo Lasso no tuvo capacidad de respuesta y el gobierno del nuevo presidente Daniel Noboa pretende que puede controlar la situación mediante los mismos estados de excepción que en repetidas ocasiones los produjo. Esos estados donde la población tiene que estar confinada en sus casas durante horas o noches o días, y donde los negocios, el comercio se ven aturdidos, se ven en problemas porque la gente tiene miedo de salir de su casa y no puede salir de su casa porque la ley les impide, el orden social les impide. Ante esa situación, también pretende frenar esta expansión, este poderío de las delincuentes en Ecuador, que ya dejaron de ser solamente la delincuencia común y lograron evolucionar a delincuencia organizada con vínculos internacionales, abastecimiento y compradores de sus productos en países como México, Colombia, Perú. Ante esta situación, pretende resolver con un sistema de alta tecnología militar, llevando al Ecuador fundamentalmente a una guerra interna. El concepto es guerra interna. A esa guerra interna se le llama guerra al narcoterrorismo. Y esta guerra interna se fundamenta en crear un aparato policial y un ejército que sea temible, respetable y poderoso, pero desgraciadamente a lo largo de la historia hemos visto que en la medida en que los militares, los policías se convierten en el gran poder, en el poder superior, en algo más importante que el poder ejecutivo, en algo más importante que el poder legislativo, en algo más importante que el poder judicial, ellos se convierten en gobierno. Y el gran problema de los militares y los policías latinoamericanos es que están formados para obedecer, no para pensar, no para razonar. Aquí en Ecuador se los conoce como come por gusto. Gente a la que hemos tenido que alimentar, uniformar, equipar, mantener y darles goces, privilegios y felicidad, mientras el pueblo ha vivido la desgracia. Muchas gracias.